Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme a lo que se les había dicho. Y cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy, en este primer día del año, muchas cosas a la vez y las lecturas van dando un poco también el juego a eso. Pero lo primero, que es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Es el dogma mariano más antiguo y viene porque ya los primeros cristianos tenían esta duda. ¿A María se le puede llamar Madre de Dios o no? Porque claro, ¿cómo vamos a decir que Dios tiene una madre? Dios es el increado desde el principio. Por definición, Dios no tiene padre ni madre. Dios es el Padre de todas las cosas. Por Él todo ha sido hecho, así que ¿cómo va a tener madre? Y aquí entra todo el gran misterio de Dios, que es que Dios quiere hacerse hombre. Y haciéndose uno de nosotros, Dios nace de una mujer y se hace la más grande de las mujeres para Él, para ser su madre. Y si realmente Dios se ha hecho hombre y ha nacido de una madre, esta madre podemos decir de verdad que es madre de Dios, es Dios que ha nacido. Dios nace como hombre para nuestra salvación. Y la segunda lectura nos lo deja de forma muy clara. ¿Para qué ha venido al mundo? Y dice, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatarnos y que recibiéramos la adopción filial, para que nosotros seamos también hijos de Dios. Y lo somos por el bautismo, pero especialmente por la gracia. Eso que parecen palabras técnicas, por el bautismo y por la gracia uno es hijo de Dios, pero tiene muchas implicaciones. No es solo el bautismo. Mucha gente, incluso hoy, va diciendo, bueno, todos somos hijos de Dios. Hombre, en sentido estricto no es verdad. Para ser hijo de Dios, todos somos criaturas de Dios y amados de Dios, sí. Pero se pasa a ser hijo de Dios por el bautismo. Entonces, ¿todos los bautizados somos hijos de Dios? Pues tampoco. Porque se es hijo de Dios por el bautismo y la gracia. Quiere decir el que pierde la gracia de Dios, el que vive en el pecado, es como este hijo que ha renunciado a ser hijo. El hijo que ha abandonado a su padre, ha abandonado su familia, se va fuera, queda lejos. Es hijo, lo fue, lo es ahora, para él no, que ha abandonado a su padre y a su familia. No, pero es el hijo, sí, lo es, pero como si no lo fuera, con lo cual no le sirve de nada ser hijo si abandona a su padre, si abandona a su familia. Y eso es lo que nos pasa a veces a los cristianos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que siendo bautizados, consagrados a Dios, viven como hijos de Dios, viven la gracia, viven el bautismo, viven la fe. Entonces sí, entonces somos, dice así ya no eres esclavo sino hijo, y como hijo también heredero por voluntad de Dios. ¿Heredero de qué? De la vida eterna, que Dios nos tiene preparada si le somos fieles, si vivimos como hijos de Dios, como hijos en Cristo, si vivimos según la voluntad del Padre, lo que decimos cada vez en el Padre Nuestro. María
la Madre de Dios. Pero a la vez hoy celebramos también que es el primer día del año, aunque esto es, bueno, es un convencionalismo, porque esto del primer día del año ha cambiado muchísimas veces. Antiguamente se hacía en primavera, después pasó al día de Navidad a ser el primer día del año, entonces se daba una semana de fiestas y hoy el 1 de enero pasaba a ser el primer día, no del año, el primer día laborable. Después la gente se olvidó de eso y entonces puso que el primer día del año era hoy. Eso ha ido cambiando en la historia muchísimas veces. Lo de menos es el primer día del año. A nivel litúrgico incluso el año empieza con el Adviento. O sea que ya hace 5 semanas que preparamos, que ya empezó el año litúrgico. Todo eso, bueno, y después en otros sitios y en otros países empieza otro día el año. Eso que parece para la gente más paganizada una cosa tan especial, el inicio del año, y justo a las 12 de la noche, y dices, pero si esto es una convención, si eso no científicamente eso no es nada, no hay cambio de año. Si hubiera cambio de año, como sabéis, el año dura 365 días y cuarto. Cada año tendríamos que hacer 6 horas más para que fuera el año real. Y así todo, el año real no empieza el 1 de enero. Pero bueno, pero es igual. Con que es una convención y para todos, pues es inicio de año, pues la Iglesia también quiere felicitar el año y recordar que Cristo ha venido a darnos la paz. Por eso se nos da esta primera lectura. Es la bendición de Moisés para todo el pueblo de Israel. Di al Señor, di a Aarón y a sus hijos: esta es la fórmula con que bendeciréis. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Nos ponen esta bendición precisamente porque el día de hoy, siendo primer día de año, acabaremos con la bendición solemne con este estilo, pidiendo a Dios para cada uno de nosotros, para que este año nos sea propicio, para que vivamos la fe, para que nos vaya lo mejor posible, para que seamos fieles al Señor durante todo este año, para que Dios nos dé la paz. Y es curioso que aquí también se dice lo mismo, para que el Señor te muestre su rostro y te dé la paz. Y él, por eso, ya, si no recuerdo mal, Pablo VI ya instituyó el día de hoy como el Día de la Paz. Y por eso hoy se pide la paz por todo el mundo, en todas las misas, en todas las iglesias. Se bendice para que nos dé la paz, pero sabiendo bien qué es la paz. La paz no es la ausencia de guerras. La paz es la auténtica vida según Cristo. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene la animadversión? De perder el bien, de perder la fe, de perder el auténtico bien que Dios quiere. Es aquello que dice Jesús: no he venido a traer paz sino espada. ¿Cómo que no? ¿Has venido a traer la paz? Sí, ha venido a traer la paz, pero precisamente la paz de Cristo lo que hace es que los que están contra Cristo generen la guerra. Ese es el gran problema. El culpable siempre será Cristo, los cristianos, la Iglesia será siempre, históricamente siempre es la culpable de todo, pero en el fondo, el problema de fondo es ¿de dónde vienen las guerras? Cuando se renuncia con los hechos a Cristo, cuando todo lo que interesa es el negocio, el dinero, las ideologías, pero no la verdad, ni el bien, ni la paz, entonces se lucha contra Cristo y empieza todo tipo de guerra y destrucción, porque se pierde aquel quien es verdaderamente la paz, Cristo. En este niño, en Jesucristo, nacido por nosotros, se nos da aquella paz auténtica. ¿Cómo? Siendo fieles a Él, lucharemos por la paz. Siendo fieles a Él, buscaremos el bien, la auténtica justicia.
Cuando renunciamos a Él, no nos damos cuenta y renunciamos a la paz. Y no a nivel personal, la sociedad entera cuando renuncia a la verdad cae en la mentira. Cuando renuncia al bien cae en el mal. Cuando renuncia a Cristo cae en el egoísmo más grande. Por eso muchos no se dan cuenta, cuando renuncian a Cristo, el mal inmenso que hacen a la sociedad, porque solo en Cristo realmente se construye la sociedad, solo desde el bien, desde la verdad, desde la justicia que Cristo mismo nos enseña. Y a eso nos ayuda Santa María, la Virgen, la que podemos llamar de verdad Madre de Dios, porque tuvo en él su Hijo, era el Hijo de Dios, porque en él se encarnó nuestro Señor, porque ella, por voluntad de Dios mismo, ha querido que fuese su madre y la nuestra, madre de toda la Iglesia, para conducirnos en el bien, para llevarnos a Cristo, para llevarnos a la paz auténtica y verdadera, que solo llegará en la vida eterna.